Bueno, en nombre de la Comisión de Actividades Académicas en España, de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de la Academia de Mérida, les extendemos la más cordial bienvenida a este tercer foro conjunto entre las dos entidades. En este caso, el foro se titula La gestión de riesgos de desastres sísmicos e hidroclimáticos. Adelante, Jonás Montilva. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Pero esta segunda parte del foro está a cargo del doctor Alejandro Liñayo. El doctor Liñayo es ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad de los Andes en Venezuela. Tiene un Master of Science en Soft System Thinking o Sistemología Interpretativa, como se le conoce en la Universidad de los Andes a ese programa. Tiene un doctorado, un PhD en Ciencias Sociales, enfocado en el área de educación. Es director del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, profesor de la ULA también, investigador y consultor internacional con más de 30 años de experiencia en temas de gestión de sistemas de emergencia, planificación de casos de desastre y gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos. Es fundador y docente del programa de maestría en gestión de riesgos socionaturales de la Universidad de los Andes, coordinador del Programa Nacional de Investigación Aplicada a la Reducción de Desastres del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela, y fue viceministro de Estado para la Gestión de Riesgos y la Protección Civil de Venezuela. Ha sido profesor invitado y consultor de proyectos internacionales en más de 20 países y 3 continentes. Es autor y coautor de más de 35 libros y artículos especializados en temas de su especialidad. Le damos entonces la más cordial bienvenida al doctor Alejandro Liñayo y le invitamos entonces a iniciar su presentación. Recordemos que el tiempo que tenemos para la presentación estipulado es de 20 minutos o un poco más, un poco menos, para luego dar paso a las preguntas que son muy importantes. Pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, o sea, no dejen las preguntas para el final, vayan haciéndolas a medida que avance la presentación de los ponentes. Adelante, Alejandro. Bien, perfecto. Buen día. Muchas gracias, Jonás. Agradezco mucho la invitación, tanto de la Academia de Mérida, una institución con la que llegamos a tener un vínculo muy cercano. Me acuerdo y debo recordar el momento en que al frente de esa institución estuvo el profesor William Lobo Quintero, que realmente es un fundador del CIGIRI, que creo que él junto al doctor Raúl Esteves son de alguna manera los pioneros en el manejo y la promoción de este tipo de enfoques integrales para la reducción de desastres en la Universidad de los Andes, que hoy por hoy creo que es el espacio en donde se reúnen, digamos, la mayor experiencia eh, académica en el manejo de estas temáticas y donde existe de hecho el único programa de posgrado en el tema que existe en el país. También quiero agradecer, obviamente, a mis grandes amigos de la Comisión en España, de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Me contenta mucho que este evento sea en el marco de los 5 años de actividades, 5 años muy fructíferos, donde se ha hecho gran cantidad de trabajo y bueno, me contenta mucho estar aquí compartiendo este tema con ellos. Voy a tratar de restringirme a los 20 minutos que nos han pedido y voy a tratar de dar una presentación que no se va a concentrar tanto en los temas teóricos ni en la conceptualización, sino más en el ámbito más pragmático de lo que se está haciendo, cosas que están ocurriendo, iniciativas que se están dando hoy por hoy alrededor de esta temática, pero desde un enfoque específicamente focalizado en el tema de la gestión de riesgo de desastres hidroclimáticos. Lo primero que vale la pena mencionar es, bueno, recordar algo que la mayoría de los que están aquí conocen, que es que la mirada tendencial sobre el impacto que dejan los desastres en el mundo sigue siendo, demostrando que es un problema que no está controlado. Los desastres siguen incrementando, digamos, las facturas que tienen que pagar los países a lo largo de, la medida que pasan los años, y este tema se dispara realmente de una manera muy importante cuando miramos el tema de los desastres asociados a eventos hidroclimáticos extremos.
eh, varios estudios que nosotros hemos desarrollado en varios países demuestran, por lo menos estos son datos de un estudio que hicimos para Panamá, para el Consejo Nacional del Agua y que tenía como objetivo diseñar unos lineamientos para fortalecer la gobernanza, para la reducción de riesgos de desastres hidroclimáticos en ese país. Y los datos que tú te muestran de alguna manera las bases de datos históricas que tiene ese país, te hacen ver que el impacto más sólido, más notorio que tienen los desastres allí son los de carácter hidroclimático y tiende a alcanzar un 90% del total de los impactos asociados a desastres en ese país. Lo demás queda en el tema sísmico, en otro tipo de eventos, ¿no? Ante este tema, yo siento que se viene avanzando en una especie de evolución de cómo entender y cómo abordar esta temática a lo largo de los años en el mundo, particularmente en el mundo occidental, ¿no? Yo siento que hay una evolución muy importante, por temas de tiempo no puedo entrar en detalle, pero yo siento que la humanidad ha venido avanzando alrededor de este tema desde una perspectiva como de ensayo y error. Se han abordado distintas formas desde paradigmas distintos y los resultados nunca han sido completamente satisfactorios. Y yo creo que seguimos de alguna manera tratando de entender cómo, de qué manera podemos lograr incidir de una manera más contundente en reducir de alguna manera las tendencias que venimos observando, ¿no? Eh, Últimamente, o sea, a partir de este siglo, y producto de alguna manera de los resultados contradictorios que dejó el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres, una iniciativa mundial que nació en las que desarrolló las Naciones Unidas, la mencionó Teresa antes, con el fin de tratar de reducir los desastres, que fue reconocida como una experiencia en que todos los países del mundo hicieron esfuerzos, pero realmente, a pesar de ese gran esfuerzo, a lo largo del diseño se fueron batiendo todos los récords del peor impacto, de los peores desastres, de las mayores pérdidas. Entonces, eso llamó a una reflexión muy importante que yo creo que se recoge en un discurso que dio Kofi Annan en el marco del cierre del decenio y donde dejaba ver que hay que ir más allá del enfoque asistencialista que privaba en el momento del origen del decenio y tratar de moverse a un enfoque mucho más integral que, como se mencionaba hace poco, parta de entender de que el desastre no es un fenómeno natural, el desastre es como el producto natural de no gestionar adecuadamente los riesgos. Entonces, si tú ocupas como te da la gana y haces lo que te da la gana, pues obviamente será natural que tengas que pagar las consecuencias que comúnmente vemos que están detrás de estos eventos. Entonces, el tema es cómo hay que avanzar alrededor de esta temática. Pues pareciera que el tema es que hay que tratar de entender que los desastres representan un problema no resuelto del problema de los modelos de desarrollo que existen en muchos países y que todos y cada uno de los actores del desarrollo de un país se ven en la necesidad de incluir de alguna manera esas condiciones de amenaza y vulnerabilidad del territorio en donde están haciendo sus inversiones para tratar de que esas inversiones sean un poco más sostenibles en el tiempo. Y esta es una máxima que aplica a todos y cada uno de los actores sectoriales de desarrollo y no solamente a los entes de protección civil y bomberos de atención de emergencia, que es el enfoque tradicional. Hay que hacer mucho más que eso. Penosamente es muy difícil luchar contra los paradigmas existentes, en donde ustedes ven que el tema de que el desastre es natural y que el desastre es causado por una especie de mal funcionamiento, una falla en la Matrix, pues falla la naturaleza y entonces algo hace mal y entonces eso la culpable de los muertos y de los daños, entonces son los ríos, son las quebradas o es la naturaleza misma. Ese es un tema en el que hay que hacer una labor todavía muy acentuada desde el punto de vista de la educación y de la comunicación pública. El enfoque entonces hoy por hoy hace ver que este tema de la gestión de riesgo implica que
la temática tiene que salir de los organismos de atención de emergencia y convertirse en un tema, objeto de trabajo de los actores del desarrollo, porque son esos actores del desarrollo los que, por acción u omisión, a la hora de llevar adelante sus agendas, construyen los escenarios de riesgo que luego naturalmente se vuelven desastres. Entonces, el reto que tenemos hoy por hoy es cómo movernos de todos estos escenarios de caracterización de amenazas, de exposición, de vulnerabilidad. Estos son algunos trabajos que hemos desarrollado desde el SIGIR ante distintos escenarios de amenaza, en distintas e inclusive con algunos aliados, con datos de aliados importantísimos, más que nada del sector académico venezolano. Pero el drama es que no termina el problema teniendo estos mapas. Una vez que tú tienes estos mapas, hay que ir a un paso adicional que comúnmente no se sabe muy bien cómo se tiene que dar. Con relación al tema de la reducción de riesgo de desastres hidroclimáticos, ya en el año 2017, en algún momento consciente de lo que he planteado, el Banco Interamericano de Desarrollo nos solicitó desarrollar un estudio comparativo regional para tratar de entender qué es lo que se puede hacer en concreto, en términos de inversión concreta, para tratar de avanzar en esta temática. Esto se hizo en el marco de un estudio que se llama Identificación de Estrategias Financieras para la Adaptación al Cambio Climático en el sector agua y saneamiento en América Latina y el Caribe. En ese trabajo se hizo bueno, no voy a dar detalles porque no tendría el tiempo, pero se identificó que la manera como hay que abordar, pareciera que es conveniente, que es pertinente abordar este reto en el contexto de América Latina. Este estudio se refiere particularmente a esto que estoy hablando. Este estudio tenía 4 ámbitos. Yo estoy hablando específicamente de los resultados del ámbito 4, que era el que tenía que ver con el reto de la reducción de inundaciones y aludes torrenciales. Hay que trabajar en 5 grandes áreas estratégicas. Primero hay que hacer diagnóstico, que es comúnmente lo que se hace, o sea, se hacen excelentes mapas, excelentes modelos, excelentes escenarios de simulación, y ahí tú tienes una mirada clara, seria, rigurosa de qué es lo que está pasando y qué es dónde están los problemas. Pero luego hay que ir a la gestión propiamente. La gestión es convertir ese escenario en agendas de acción. Y esas agendas de acción comúnmente apuntan a trabajar en 3 grandes áreas, en 3 grandes momentos. Por un lado, hay cosas que hay que trabajar desde una perspectiva de gestión prospectiva del riesgo. Es mirar el problema desde el riesgo que aún no existe, pero que si no tomamos medidas hoy, probablemente será social e institucionalmente construido. Entonces eso es todo lo que tiene que ver con la ordenación del territorio, con la planificación urbana, con los planes de desarrollo urbano local, con la gestión adecuada de cuencas, generar normas técnicas que permitan que las cosas cuando se hagan bien. Luego hay unos temas de gestión correctiva, que es aquello que tú tienes que hacer una vez que el riesgo ya existe y alcanza unos niveles tan inaceptables que pareciera que es necesario hacer inversiones en obras que de alguna manera disminuyan esos niveles de exposición. Ese es el mundo de la sismorresistencia, del reforzamiento estructural o de las obras de control de aludes torrenciales en este estudio en particular. Y finalmente está el ámbito de lo reactivo, que son los sistemas de alerta temprana, el quehacer de las instituciones de emergencia, los planes de contingencia, etc. En el marco de este estudio, inclusive hicimos unos indicadores de cómo estaba cada país en función de la integralidad de los enfoques que aplicaban en su zona y nos permitió tener una mirada como regional del tema. ¿Cuál es el reto que tiene la gestión de riesgos hoy por hoy? La gestión de riesgos ha logrado alcanzar de alguna manera cierta prioridad, cierto protagonismo en el quehacer de muchos países. Sin embargo, ese protagonismo se limita solamente al ámbito de lo normativo, porque hay leyes de alguna manera, y en el ámbito de los espacios institucionales. Hay direcciones, viceministerios, distintos espacios porque tratan de promover el tema, pero realmente la gestión de riesgos desde una perspectiva así tan genérica difícilmente te sugiere qué es lo que en concreto se tiene que hacer. Siempre hemos planteado que para tú poder tener un buen diseño en temas de gestión de riesgos, tienes que tratar de acotar el esfuerzo tanto temáticamente, o sea, estás haciendo gestión de riesgo con respecto a qué escenario de amenaza. ¿Es riesgo sísmico, es riesgo tecnológico, es riesgo hidroclimático? Eso es un parámetro. Otro parámetro es en qué contexto territorial.
Hacer gestión de riesgo en Mérida es una cosa distinta a hacer gestión de riesgo en Guanare. Y por otro lado, lo más importante es para qué actor sectorial de desarrollo en concreto estamos trabajando. Es un municipio, un ente que trabaja en agua y saneamiento, trabaja en educación, trabaja en vivienda, trabaja en urbanismo. Solamente cuando tú defines esos parámetros, tú puedes llegar a agendas concretas de actuación. Yo quisiera presentar algunos resultados de algunos estudios del caso y algunas experiencias de cómo este tema del riesgo hidroclimático se viene dejando ver en Europa, particularmente en España, que es un espacio donde estamos haciendo cosas y estamos trabajando. Por lo menos un primer caso interesante que pudiéramos mencionar es el tema de estas inundaciones muy puntuales, muy pequeñas, que se dieron en una población muy chiquitica, se llama Covisa, en Toledo, y en el 2021 pues se materializaron las advertencias y unos mapas de riesgo que existían hace quizás, no sé, 8 o 10 años antes y que permitieron que unas inundaciones generaran unos daños en unas viviendas que se sabía que tenían problemas. Cuando esas inundaciones afectaron a esas comunidades, pues penosamente, las personas que estaban allí no tenían ni idea, no se sabía que ellos estaban localizados en una zona. Algunas personas viejas, señores mayores, les habían advertido, pero ellos realmente no tenían información. Entonces, el estudio que hicimos, inclusive entrevistando a esas comunidades, era que lo que ellos más aquejaban, lo que ellos más reclamaban, es estas notas que se ven en el periódico, ¿verdad? Eh, Nos venden pisos donde no deberían vendernos. O cuando tú compras una casa, nadie te dice si la casa está en una zona que se pudiera inundar. Entonces, desde ese punto de vista, las comunidades lo que reclaman es la información que le permitan previamente a que estén expuestas al riesgo, saber tener la data, pues, para ellos pues, poder tomar sus decisiones, ¿no? Hay inclusive algunos casos interesantísimos en donde esas mismas comunidades, al verse que estaban viviendo en una zona donde eso podía seguirse repitiendo, hicieron inversiones importantes de 40.000 euros, 30.000 euros para generar muros de control y que a la hora de la próxima inundación no les vaya a obligar a pagar los mismos facturas y tener las mismas pérdidas que tuvieron en la anterior. El tema que esto sugiere es que cuando los actores sociales, el último eslabón de la cadena, tiene la información, la gente se empodera y la gente hace cosas. Este tema adquirió una notoriedad muy importante en Europa, no solamente a raíz de las sonadas inundaciones que se dieron en Valencia el 28 y 29 de octubre del año pasado y que acabamos de cumplir un año, sino también en otros eventos que han ocurrido. En Alemania en el 2021 se dieron situaciones en donde nuevamente se deja ver que si bien en Europa, que son países que tienen todos los componentes, tienen redes de monitoreo fantásticas, tienen algunos mapas en buena medida mapeadas, hay mucha tecnología y mucha capacidad, el, el último eslabón de la cadena es el que falla. Entonces, en ese sentido, se viene haciendo un esfuerzo para tratar de entender qué es lo que se está haciendo mal, qué es lo que es un trabajo de tratar de entender por qué las cosas están fallando. Un tema, por lo menos, que nosotros hemos visto es que si bien existen fortalezas importantes en el tema de la caracterización local de los escenarios de amenaza, los portales públicos en lo que esa información se hace accesible comúnmente no están hechos ni en el lenguaje ni siguiendo las pautas básicas que necesita el usuario final, que es el señor de a pie. Igualmente los sistemas de alerta temprana que tú recibes aquí en el móvil te dice probabilidad mayor que 40% de 60 mm. Ese es un tema que si tú sabes un poco de hidrología entiendes de qué se está hablando, pero la señora Carmen de la panadería no tiene ni idea de cómo leer eso. Otro tema que también hay que manejar es que los estudios que se hacen comúnmente desde el punto de vista de zonas de amenaza de inundaciones se circunscriben al tema de las inundaciones fluviales, el escenario de amenaza fluvial. Sin embargo, hay mucho
eh, situación que se genera en zonas en donde en principio no debería ocurrir nada, porque el problema es de carácter pluvial. Están cayendo unos volúmenes de precipitación que rompen un poco la estadística histórica y donde dejan de lado la utilidad que tenían esos escenarios para lluvias de 500 años o de 100 años, porque el fenómeno está cambiando y la estadística de antes pareciera que no es tan confiable porque el fenómeno está cambiando. Entonces, desde ese punto de vista, hemos trabajado en algunos, dirigiendo algunas tesis, algunos trabajos, promoviendo algunos trabajos aquí que fomentan este tema. Esto se dejó ver recientemente en un hospital en Cataluña, en donde pues, el hospital perdió millones de euros producto de unas lluvias en una zona donde, según los mapas de amenaza, no debería ocurrir nada, pero el hospital tuvo pérdidas importantes. Lo curioso que ocurrió en este hospital catalán, el hospital de alta dependencia, en julio de 2025, pues este mismo año, es que, pues nada, las personas se le vino el agua, no tenían idea y hubieron esas pérdidas. Eso contrasta de una manera muy notable con la experiencia que se vivió o que se ha vivido con el hospital de Tampa, que en el marco de uno de estos huracanes que afectaron a la Florida en octubre de 2024, el hospital ya había previsto que esa era una posibilidad e hicieron unas inversiones en mitigación no permanente, adquirieron unos sistemas que se llaman Aquafence y permitieron que el hospital se mantuviese a salvo durante unas crecidas de 2,5 metros, casi 3 metros en los niveles de agua que hubieran inundado los sótanos y hubieran generado muchísimos daños, muchísimas pérdidas. Esto nuevamente sugiere que la clave es bajar al último usuario y a ese usuario darle la información en el lenguaje y con las herramientas que él necesita. En este sentido, seguimos apostándole a las herramientas que hemos venido promoviendo de amenazas que de alguna manera brindan ese tipo de información. Eso lo hemos desarrollado en varios países. Las primeras experiencias las hicimos en Venezuela, pero luego hemos hecho cosas en Panamá, hemos avanzado temas en Perú, en Europa hemos hecho algunas herramientas también. Igualmente en el tema sísmico, en donde lo que hemos trabajado apunta a difundir información, pero no en términos de aceleraciones ni de periodo, es en términos de cuál es la intensidad expirada y con un videíto donde la gente sepa, mire cómo pudiera moverse su cocina en función de la intensidad máxima esperada sísmica para esa zona. Yo ya quiero ir cerrando, mencionando que en este momento nosotros venimos trabajando en unas iniciativas que realmente me parecen muy interesantes para trabajar, para fomentar estos temas de la reducción de riesgos de desastres hidroclimáticos. La primera es apoyando el esfuerzo de la hoja de ruta 2025-2028 para apoyar la gobernanza para la gestión de riesgos de desastres hidroclimáticos, una iniciativa realmente muy ambiciosa en la que estamos realmente muy orgullosos de estar apoyando al Banco Interamericano de Desarrollo y al Centro de Soporte Hydrobeat y que contempla, bueno, desde generar, diseñar e implementar una agenda regional de investigación aplicada a este tema, fomentando la investigación aplicada y el desarrollo de tecnología, como el lanzamiento de una cátedra regional de formación a nivel de posgrado, diplomados, cursos cortos, con una red de unas 20 universidades que están apoyándonos y que, bueno, va a tener una incidencia muy importante, esperamos, en el trabajo en estos temas. Una experiencia que vale la pena mencionar que se basa en la experiencia que ya tuvimos, que tuve personalmente con el doctor Raúl Esteves, diseñando e implementando lo que fue la Agenda Nacional de Investigación Aplicada a la Reducción de Desastres del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Algunas iniciativas en el marco de la cátedra son, bueno, esfuerzos que estamos haciendo con el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, diseñar un programa de formación, apoyo a los policías locales para que trabajen mejor en estos temas. Con la Universidad de Barcelona estamos trabajando un programa, estamos conversando inicialmente en fomentar la reducción de riesgo de desastre en gestores de sistemas de aguas subterráneas, con la Comisión Internacional de Seguridad de Presas. De hecho, el doctor Sergio Marín nos acompaña hoy. Estamos avanzando en un programa de evaluación de vulnerabilidad de presas y embalses. El doctorado de Educación de la ULA y también la Escuela de Comunicación Social de la ULA han abierto líneas de investigación en esta temática. En ese sentido, debo recalcar la importancia del proyecto de cooperación internacional apoyado por la cooperación suiza y que en este momento, bueno, viene avanzando y yo creo que va a ser el programa de apoyo al fortalecimiento académico de la reducción de riesgos de desastre más importante que se ha llevado en Venezuela nunca, ¿verdad?
Hay iniciativas en Argentina. Estamos con la misma Academia de Ingeniería y Hábitat a través de su eh, comisión académica trabajando en un seminario de gestión de riesgos hidroclimáticos que formará parte de la cátedra NIP 2026. Iniciativas con la Universidad de Alcalá de Henares, donde estaremos dando clases en febrero o marzo del año que viene. Entonces hay un conjunto de iniciativas muy importantes. Ya finalmente quisiera mostrarles que existen otras iniciativas muy importantes en desarrollo. Por lo menos estamos en este momento trabajando con un proyecto gigantesco realmente, con un llamado que acaba de hacer la Unión Europea para trabajar justamente el tema de la gobernanza y el empoderamiento de los actores de base en este tema. Es un proyecto realmente fantástico. Estamos apoyándonos con unos 12 instituciones europeas, centros de investigación de altísimo nivel de Alemania, de Francia. Creo que es una experiencia fantástica. Por otro lado, también estoy apoyando personalmente algunas en conversaciones en algunos temas con la Unión Europea alrededor de este tema y creo que este tema va a estar de alguna manera siendo priorizado por ese ente tan importante durante los próximos años. Hay unos programas de formación que comienzan a abrirse. Esto es este programa en What is a Natural Disaster, es un programa que está implementando un curso corto, pero es un espacio muy interesante que está implementando la Universidad de Rice en Houston. Y bueno, esperamos estar apoyándolo el año que viene en Estados Unidos. Es muy interesante porque es un programa desde las ciencias sociales, desde la etnografía, desde la psicología cultural, y ahí hay mucho que hacer. Y bueno, finalmente una iniciativa en la que estoy ahorita metido de cabeza. Estamos trabajando en el apoyo a un programa de intercambio técnico que vamos a tener con Asia. Yo voy a estar teniendo la oportunidad, tuve la oportunidad de apoyar de alguna manera la definición y la selección de algunos actores de América Latina que van a estar participando en un evento en Seúl, Corea. Ya vamos a estar los primeros días del mes de diciembre y entre otras cosas, una de las cosas que se están haciendo es, bueno, abriendo espacios de cooperación y de intercambio entre el continente americano y Corea del Sur para ver cómo se puede seguir avanzando en este tema. Esta es mi última lámina. Lo que yo quería era, en este caso, bueno, mostrarles que en 20 minutos no se puede decir mucho, solamente escogí algunos casos de interés de cosas que están ocurriendo, pero hay una material publicado, lo pueden buscar en academia.edu o en ResearchGate, donde pueden ver un poco estas experiencias, qué es lo que se viene haciendo, en dónde venimos trabajando. Creo que a partir del año que viene vamos a tener mucha presencia en términos de todos los eventos que vamos a estar promoviendo en investigación aplicada, en formación de recursos humanos. Y en estos libros que están allí, en estos documentos, pueden de alguna manera conseguir información más detallada sobre este tipo de esfuerzos que estamos desarrollando. Y creo que no puedo ir más allá con el tiempo porque ya estoy excedido 4 o 5 minutos. Entonces, hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias por la oportunidad.